Bueno, pues hoy tenemos aquí al presidente de las universidades públicas andaluzas, en este caso al portavoz de todos los rectores de la Universidad Pública Andaluza, ha venido aquí a la radio. Él es malagueño, es hijo de un histórico político socialista ya desaparecido, fallecido, Paco Oliva, Francisco Oliva. Él se llama igual, Francisco Oliva. ¿Qué tal? Buenas tardes, rector. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Que ya vive en Sevilla porque él es rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pero de vez en cuando, bueno, pues lo tenemos aquí en Málaga porque la tierra tira, ¿no? Y las raíces también, ¿no? Así es, siempre que puedo me escapo a Málaga, como es lógico. Aquí tengo toda mi familia, mi madre, mi mujer también es malagueña, su familia, es decir, tenemos toda la familia de Málaga y por lo tanto las raíces siempre tiran y siempre intentamos estar aquí. Usted es catedrático de Derecho Civil, además de rector de la UPO. Yo le preguntaba, ¿se formó usted aquí en Málaga? No me formé en Málaga y además por los pelos, podríamos decir, porque yo tenía incluso hecho la prematrícula en la Universidad de Málaga, pero ese verano concretamente nombraron a mi padre, a Paco Oliva, que fue un político también importante en la ciudad de Málaga, pues lo nombraron, y en Andalucía, efectivamente, lo nombraron consejero de empleo, creo que fue el primer gobierno de Manolo Chávez. De Manolo Chávez, sí. Y entonces pues yo tuve que que anular mi matrícula en la Universidad de Málaga e irme a la Universidad de Sevilla. Bueno, mi padre había estado varios años como eurodiputado, 6 años concretamente, y ya nos dijo que él no aceptaría el puesto si no íbamos toda la familia con él. Y entonces eso hicimos. Luego lo que ocurrió es que mi padre volvió cuando se terminó pues aquella aventura que fue muy bonita de consejero. Mi hermana, que también estudió arquitectura en Sevilla, también acabó volviendo, pero yo ya estaba como becario de formación de profesorado universitario en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y ya pues me quedé, hice mi vida allí como es lógico. Estoy casado con una malagueña también, pero ya mis hijas nacieron en Sevilla. Son sevillanos, o sea que ahí está el corazón partido un poco. Esa mezcla que tenemos, efectivamente. Supongo que sigue mucho la actualidad de Málaga, de su ciudad. Siempre. ¿Cómo ve a Málaga? Bueno, Málaga no ha parado de crecer en los últimos años, eso es más que una evidencia. Cuando sale fuera, cuando me reúno con el resto de rectores del resto de España, pues siempre todo el mundo menciona con muchísima admiración el crecimiento que ha tenido Málaga y cómo se ha convertido en una referencia en muchísimos aspectos, como el museístico, por ejemplo, ¿no? Más allá de eso, yo creo que Málaga también tiene que hacer una reflexión sobre determinados problemas importantes que empieza a sufrir como consecuencia de ese éxito tan grande que ha tenido, como por ejemplo el tema de la vivienda. Ese lo conozco de primera mano porque algunos sobrinos míos pues me cuentan que tienen problemas serios, a pesar de tener su trabajo, para encontrar una vivienda en Málaga porque es carísima. Pero esto pasa también en Sevilla. Yo creo que a un nivel menor. Sí, en Sevilla también lo hay, pero claro, en Málaga entre el turismo y la gran invasión que ha habido en los últimos años o uso muchas veces indebido de esos alojamientos turísticos, pues creo que el problema es un poquito peor en Málaga, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero evidentemente ese es un problema que exige una reflexión en todas las ciudades turísticas como Málaga y Sevilla. ¿Usted no ha hecho ninguna incursión política? ¿Nunca? No, ninguna. ¿No le llama a la política? Esa pregunta tengo que contestar afirmativamente por una razón, y es que yo he nacido con la política en mi casa. Es decir, para que se haga una idea, mi padre estaba ya de teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga en las primeras corporación democrática de España, con Pedro Aparicio, efectivamente. Entonces yo desde chiquitito he vivido la política en mi casa. Sé perfectamente lo que es la política, los sacrificios y la crudeza que también tienen muchísimos casos. Pero no se ha metido en política. Nunca me he metido en política y estoy muy feliz de rector de una universidad pública. Esa es mi vida y siempre defenderé la universidad pública, eso lo tengo clarísimo. ¿Vive usted en sus carnes o esto ya ha pasado un poco ya de moda, la rivalidad entre Málaga y Sevilla? Yo creo que ha pasado de moda. Yo lo viví incluso siendo adolescente en Málaga. De hecho, tengo que confesarte que cuando yo me mudo a Sevilla, para mí fue una cosa traumática, porque era de repente decir, me meto en la boca del lobo, ¿no? Creo que afortunadamente eso ha bajado muchísimo en los últimos años y ya no es así, ni muchísimo menos. Es que además yo diría que son dos grandes ciudades, no solamente de Andalucía, sino de España, y que además son perfectamente complementarias. Málaga ha demostrado que no solamente con temas de museos, sino cómo se ha convertido ahora también
en un gran hub, en un gran polo tecnológico, y que no tienen nada que envidiarle a muchísimas ciudades de Europa, ¿no? Y Sevilla pues tiene otras cosas completamente diferentes, como no solamente pues esa magnificencia histórica que tiene y todo eso, sino pues por ejemplo su sector aeronáutico, que es también muy potente, sus universidades, es decir, son perfectamente complementarias, y afortunadamente yo te diría que esa rivalidad al menos ya no existe en los términos que lo hubo. Vamos a hablar de la universidad, porque usted es un convencido del sistema público y además en distintas declaraciones se le ha visto preocupado por la deriva privatizadora, ¿no?, que dice usted haber tomado la educación superior en Andalucía. Antes de empezar esta entrevista yo le preguntaba, en la Junta de Andalucía, ¿cuántas universidades privadas ha aprobado en los últimos tiempos? En muy poco tiempo, 1 año y medio, ¿cuántas ha aprobado? Se han aprobado 4. Y además de eso, un centro adscrito de la Universidad de Sevilla, el Centro de San Juan de Dios, que imparte enfermería, va a ser también, pues digamos, de alguna manera absorbido por la Universidad de Comillas, lo cual es todavía peor en un sentido. Las otros 4 son proyectos de universidades que han tenido que pasar por el Parlamento de Andalucía para presentar sus credenciales, para presentar todo lo que van a hacer. Esto ya directamente no pasa por el Parlamento, sino que esta universidad privada de la Comunidad Autónoma de Madrid empieza a impartir esas clases directamente en el Centro de San Juan de Dios. Por lo tanto, son en realidad 5. Y en este sentido, bueno, pues si quieres charlamos de esto, pero a mí me parece a todas luces excesivo e inapropiado por distintas razones. Ajá, pero claro, ahí también está la iniciativa privada, que es legítima, y la libertad de elegir dónde formarse. ¿Sí, efectivamente, no? Esto es completamente indiscutible. Está la libertad de iniciativa privada que recoge nuestra Constitución española. Claro. Dicho esto, hace falta el cumplimiento al menos de 2 condiciones fundamentales. Por un lado, la calidad. Cualquier proyecto tiene que cumplir unos mínimos requisitos de calidad, porque aquí lo que se hace es el servicio público, no se olvide, de la educación superior en nuestro país. Por lo tanto, cualquier oyente nos va a entender rápidamente. Es decir, hace falta que se garantice que el estudiante que va a esa universidad tenga la máxima calidad. Pero se supone que la Junta lo está exigiendo a las nuevas universidades privadas. Bien, ¿no? pues nosotros discrepamos abiertamente, y no es que discrepemos verbalmente como lo estoy haciendo yo ahora mismo, sino que hemos presentado informes por escrito de 15, 20 páginas en los cuales demostramos que no cumplen con los requisitos de calidad del decreto que está actualmente en vigor, no digamos ya del siguiente que está preparando el gobierno. Y por lo tanto, no me tiembla la voz al decirlo, lo hemos hecho públicamente y nosotros lo hemos dicho. La Junta no está actuando con transparencia a la hora de tramitar, de aprobar estas nuevas universidades privadas. Por cierto, que en Málaga empieza a funcionar este próximo curso las primeras privadas, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo con transparencia no diría. Es decir, yo lo que diría es que simplemente ha desestimado nuestros informes. Que son informes que todos hemos dicho claramente que no se cumplen con los requisitos. Es más, yo quiero que el Consejo Andaluz de Universidades, un órgano que tiene que emitir esos informes que no son vinculantes, ¿de acuerdo? Son preceptivos pero no vinculantes. Y tengo que decirles que todos los informes, todas las votaciones las hemos ganado. Y por lo tanto todas han ido con informe desfavorable del Consejo Andaluz de Universidades. ¿Qué le dice el consejero en ese sentido? Bueno, el consejero... O el presidente de la Junta, si no ha podido hablar con él. Sí, es evidente que desde el gobierno de la Junta de Andalucía se apuesta por fortalecer, digamos, el sistema de universidades privadas en Andalucía. Ellos creen que es insuficiente. Ahora mismo solamente había una, que es la Loyola, que está en Sevilla, y ellos entienden que hay más margen en Andalucía para que haya otras universidades. ¿Todas son de mala calidad? Sí. Es decir, yo lo digo claramente, no se cumplen con todos los requisitos. La europea, por ejemplo, que viene a Málaga, el Alfonso X. Hay fundamentalmente un requisito muy importante que no cumplen, que es la investigación. En Europa existe el modelo que se llama humboldtiano de las universidades públicas o privadas, que exigen que se haga docencia de calidad y también investigación. ¿Investigación por qué? Porque la investigación es la base para la creación del conocimiento y el avance de las sociedades.
no solamente desde un punto de vista más o menos subjetivo o abstracto, sino que implica transferencia de conocimiento, innovación y desarrollo, si usted quiere, directamente empresarial. Es decir, todo eso implica la investigación. Y eso es tremendamente flojo, por decirlo con unas palabras amables, en todos y cada uno de estos proyectos. Y el decreto actualmente en vigor desde el año 2021 que regula la creación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas, exige unos niveles de investigación que bajo nuestro punto de vista no se cumplen. Pero incluso me gustaría añadir una cosa más que es importante. No solamente hace falta calidad, sino estrategia universitaria andaluza. Me explico. ¿Por qué tienen que venir 3 universidades de golpe a Málaga y una a Sevilla? ¿Qué criterios se han tenido en cuenta? ¿Solamente que alguien los solicite? Es decir, ¿basta con que cualquier grupo empresarial diga quiero poner una universidad en Málaga, en Marbella o en Torremolinos? ¿Eso es suficiente? ¿O tendremos que estudiar la oferta, la demanda, etcétera? Porque pero eso se habrá hecho, supongo. No se ha hecho, por supuesto que no se ha hecho. Eso lo digo clarísimamente. Es decir, la mayoría de los títulos de las universidades privadas que vienen a Málaga, o la que ya está en vigor en Sevilla, por no hablar solo de Málaga también, la Fernando III en Sevilla, reiteran títulos que ya tenemos el resto de universidades públicas. Muchos de ellos sabemos con una escasísima demanda y salida al mercado laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que si no estudiamos estos elementos, lo único que nos guía es concretamente el ánimo de lucro para estas entidades sin tener en cuenta las necesidades realmente del estudiantado y sobre todo, repito, la posible saturación del mercado. Hace poco me contaban en el Ministerio cómo el número de plazas ofertadas en el ámbito del máster de profesorado, prácticamente triplica, cuadriplica el número de plazas realmente que se pueden realmente ocupar en nuestro país cada año. ¿Eso qué quiere decir? Que creamos una bolsa de gente pues que va a estar completamente enfadada e incluso frustrada porque finalmente ha realizado un máster que no le va a servir para nada, porque la potencialidad del país para ofertar plazas anuales de profesorado es muy inferior al número de egresados, ¿no? Esto es lo que tenemos que mirar. ¿Hay algún tipo de valor añadido en la oferta de Málaga y de Sevilla? Todas estas son las cosas que tenemos que mirar y esto puedo asegurar que no se ha hecho. Lo seguimos exigiendo, yo se lo he dicho al consejero, también lo sabe el presidente de la Junta y esperemos sobre todo que de ahora en adelante pues digamos esto cambia y hagamos un sistema, una estrategia universitaria andaluza que diga dónde están las necesidades. ¿Cree usted, por tanto, que la Junta está restándole importancia a la pública de esta manera o no? No, vamos, yo no iría a eso. No. ¿Qué es lo que ocurre? Que se coadyuvan dos fenómenos que se han dado. Por un lado, es evidente los problemas de financiación del sistema universitario nacional y andaluz, y por otro lado, esta expansión de la privada. Mira, para que se vea que voy a citar a una persona nada sospechosa de lo que está ocurriendo, que es concretamente el rector de la Universidad Ramon Llull, que es una universidad privada de Cataluña, una buena universidad privada, que hace poco hizo unas declaraciones en las cuales decía que toda la explosión de las privadas se estaba aprovechando de la infrafinanciación del sistema público. Cuando lo público no podemos llegar a todo, pues entra lo privado. Por poner un ejemplo, medicina. ¿Qué está ocurriendo con medicina y con otros grados del ámbito de la salud? Lo que está ocurriendo es que las universidades no tenemos dinero para ofertar más plazas. La gente muchas veces nos preguntan, ¿por qué no ofertáis más plazas? Más plazas significa más aulas, más laboratorios, más prácticas, más profesores, es decir, más dinero. No lo tenemos, ¿qué es lo que ocurre? Entra lo privado, claro, dándose situaciones tan paradójicas y preocupantes como la de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual ahora mismo hay más estudiantes matriculados en un grado de medicina en privada que en pública. ¿Y por qué es preocupante? Pues simplemente porque implicará que para estudiar medicina lo que hace falta es tener dinero, no talento. Detrás de todas estas decisiones políticas hay mucha ideología. Es decir, ¿usted considera que el gobierno andaluz está primando que se desembarquen otras universidades privadas en la comunidad? ¿Por qué? ¿Y por qué el gobierno de Pedro Sánchez ha endurecido los requisitos para abrir universidades privadas? Es decir, ¿hay un tira y afloja? ¿Detrás hay ideología? Bueno, sin ningún tipo de duda, ahora mismo Donald Trump la ha emprendido también contra las universidades privadas, ¿no? Efectivamente. O sea, detrás de todo esto,
Salgámonos un poco, ¿no? Hay ideología. Vamos a ver, el sistema universitario público y privado siempre ha estado sometido, digamos, a más que sometido, digamos, que ha sido visto con lupa por distintos partidos políticos, por todos. Por ¿de todos, acuerdo? de todos los por colores. Todo. De todos los colores. Hay que reconocer que las universidades somos unos centros realmente incómodos. ¿Por qué? Porque en las universidades solamente se practican 2 o 3 principios, que son, por un lado, completa autonomía universitaria, de libertad de cátedra para hacer y decir lo que queramos dentro de los límites, como es lógico, del respeto del resto de derechos constitucionales, y finalmente que somos instituciones que nos basamos fundamentalmente en el respeto a valores clásicos como son los derechos humanos, la justicia, etcétera. Por lo tanto, solemos ser bastante incómodos para cualquier tipo de poder. Y ahora mismo es evidente que en nuestro país se está produciendo, una serie de disputas ideológicas en las cuales la universidad estamos en el centro de ellas. Mira, mi universidad, la Universidad Pablo de Olavide, fue la penúltima en crearse en España de las públicas, año 1997. La siguiente, que fue la última, en la Politécnica de Cartagena en 1998. En aquel momento había 50 públicas, 14 privadas. Ahora hay 50 públicas, las mismas, 46 privadas. Y el año que viene habrá más privadas que públicas. La reflexión que yo hago es la siguiente. Se ha cambiado el modelo. Esto es una realidad. ¿Alguien ha pensado en esto o no ha pensado nadie en esto? Yo te respondo, nadie ha pensado en esto. Hemos caminado improvisando hasta este momento. Yo no digo que sea ni bueno ni malo. Mi opinión evidentemente es que no es bueno. Pero sobre todo, no se puede llegar a transmutar por completo el sistema universitario español sin haber pensado en ello. De repente hemos caído en la cuenta todos los españoles, anda, si el año que viene hay más privadas que públicas. ¿Y cómo hemos llegado a este sistema? Pues simplemente caminando y mirando hacia otro lado. Muchos de los proyectos, lo digo con toda claridad, no cumplen con los mínimos requisitos universitarios. ¿Usted considera que el gobierno central, que va a endurecer los requisitos para abrir universidades privadas ahora, servirá para algo aquí, por ejemplo, en Andalucía? Yo creo, en primer lugar, que esta modificación llega un poco tarde, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos estudiado la reforma, tanto en Andalucía como yo formo parte del Comité Permanente de Rectores de la Conferencia de Rectores Españoles, y allí lo hemos estudiado también con detalle y creemos que es una reforma positiva que puede coadyuvar a que el sistema pues tenga mayor calidad de la que tiene ahora mismo. Se habla de investigación, se habla de un mínimo número de estudiantes. Se exigen tener 3 programas de doctorado, que es concretamente la vía o el punto principal de entrada en la investigación. Es decir, yo creo que hay mejoras que pueden ser buenas para el país. Señor Oliva, usted ha tenido, junto con el resto de rectores de las universidades públicas de Andalucía, una guerra abierta con la Junta de Andalucía por el tema de la financiación. Ahora mismo se ha solucionado este problema de las universidades públicas de Andalucía, del dinero con el que van a disponer a partir de ahora, y con esa dotación económica que ha dado la Junta en forma de rescate, recordemos. ¿Ya hasta la próxima o no? ¿Ya hay un plan trazado para dar estabilidad a la pública? Sí, bueno, yo en primer lugar lo de guerra no me gusta, simplemente hemos tenido una disputa importante, no hay que negarlo, ¿de acuerdo? Cuando las cosas tienen pues su trascendencia no es bueno mirar para otro lado, efectivamente. Pero bueno, vamos a ver, hemos llegado a un primer acuerdo muy importante, que el otro día, incluso yo quiero agradecerlo, el presidente de la Junta asistió personalmente y presidió el acto de firma de ese primer acuerdo. Para nosotros, como digo, fue muy importante contar con su autoridad allí presente, en la cual hemos resuelto un primer problema. Concretamente, en Sevilla firmamos en junio del 2024 un acuerdo muy importante para evaluar la calidad de nuestro sistema y dar una serie de complementos retributivos a aquellos trabajadores, tanto docentes como administración y servicio, que hagan bien su trabajo. Y aquel acuerdo no se pudo poner en marcha por falta de financiación, sin entrar en detalle. Finalmente eso ya está resuelto. Vale. Es una cantidad importante de dinero, sí, y lo hemos resuelto ya. Por lo tanto, hemos dado un primer paso. En segundo lugar,
Digamos que esta disputa no ha terminado en un sentido. De aquí al 30 de junio nos hemos emplazado a seguir trabajando en una comisión técnica con la finalidad de resolver otras cuestiones. Por ejemplo, hay una muy importante que es la interpretación de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación. La cláusula de salvaguarda quiere decir que todas las universidades vamos a recibir en cada presupuesto lo mismo que el anterior, más todos los incrementos retributivos en materia de personal, más también incrementos concretamente de capítulo 2, es decir, servicios, etcétera. Eso, bueno, hemos tenido una serie de disensos interpretativos muy importantes entre las partes que estamos aclarando y esperemos poder aclararlos de aquí al 30 de junio. Pero hay un plan, por lo tanto, trazado para dar estabilidad. Sí, hay un compromiso por parte de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Por eso digo que no solamente hemos resuelto un primer problema, que era muy grave en el sentido de que, claro, no pagar esas retribuciones al personal de las universidades amenazaba con convertirse o con devenir un conflicto social importante. Sí. Esa amenaza la hemos conjurado, pero ahora nos queda por resolver y no hemos dado de aquí al 30 de junio para resolver todos estos problemas. Bueno, señor Olivo, entonces el gobierno de Moreno Bonilla le abre las puertas a la universidad privada, pero también cuida a la pública, ¿no? Desde luego, ahora mismo pues hemos llegado a ese pacto. Digamos que hasta ahora no era así, que teníamos problemas, pero hemos llegado a ese acuerdo y si todo se cumple, pues desde luego nosotros estaremos satisfechos. Sí me gustaría aclarar también una cosa. En los últimos años hemos sufrido una infrafinanciación importante. ¿A qué se debe? Porque es cierto, y eso lo ha dicho tanto el consejero como el presidente de la Junta, y es cierto. ¿Pero esta infrafinanciación venía ya de la etapa socialista? Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos años se vincula concretamente a ese episodio tan grande de inflación que hemos sufrido en nuestro país. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? En los últimos años es cierto que el presupuesto de la universidad ha subido, lo dice el consejero y es verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha subido mucho menos que el índice de precios, que el coste de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las universidades, los poquitos ahorros que teníamos, nos los hemos ido gastando e incluso hemos dejado de hacer cosas que teníamos que hacer para no entrar en déficit. Por lo tanto, ese es un problema que tenemos que solventar a corto plazo porque, desgraciadamente, aunque este episodio se ha atenuado, lo seguimos teniendo presente. Y ese es el gran problema que también hay que resolver. ¿Cuál ha sido realmente? Es que, claro, tendríamos que tener aquí mucho, pero muy brevemente, ¿por qué se ha producido esto en las universidades públicas de Andalucía? Usted dice que ha sido una falta de financiación y la gestión y el no control de gasto. O sea, hay que hacer también un poco de autocrítica por parte de, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en la Universidad de Málaga? ¿Cómo se ha generado ese déficit que tiene? Bueno, dos cosas. En primer lugar, yo creo que las universidades públicas somos una de las instituciones que más cuentas rendimos y que más estamos sometidos a órganos de control. Nosotros, todos nuestros presupuestos y liquidaciones presupuestarias las tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de la Universidad, el Consejo Social de la Universidad, que es un órgano externo a la universidad formada concretamente por actores de la sociedad, empresarios, sindicatos, también políticos, etcétera. Y finalmente todo va a la Cámara de Cuentas. Es decir, tenemos un triple control que pone de manifiesto que realmente tenemos que ser muy exquisitos en todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha ocurrido en Málaga, yo diría que esa ha sido una combinación de mala suerte y, en primer lugar, quiero aclarar que lo que voy a decir es con el conocimiento que tengo, evidentemente. Yo no estoy dentro de la Universidad de Málaga. Concretamente, lo que ha pasado es que como consecuencia de esta inflación y sobre todo del episodio de Ucrania, que golpeó muchísimo, hay que recordar que en aquel momento se produjo un efecto embudo en el suministro de materiales que hizo que el coste de cualquier obra se disparase por 3 y por 4. ¿Qué es lo que le ocurrió a la Universidad de Málaga? Se encontraba con unas obras que evidentemente tenía dinero para hacerlos, pero de repente se le dispararon. Y eso dio lugar a esa situación de déficit presupuestario tan importante. Y también tengo que recordarlo porque, bueno, la Universidad de Málaga tenía alrededor de 40 millones de euros en remanentes que dio en la COVID. Si lo hubiera tenido, probablemente no hubiera tenido que tener esa ayuda y ese presupuesto, ¿no? ¿Alguna autocrítica?
usted como responsable, como presidente de las universidades públicas andaluzas, de la gestión que se está haciendo? Autocrítica siempre hacemos, es decir, todo es mejorable, por supuesto que sí. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema en seguir rendiendo cuentas, pero insisto, rendimos cuentas de una forma muy importante. Es más, en el nuevo proyecto de ley andaluza de universidades, cada 2 años vamos a tener que ir a rendir cuentas directamente los rectores al Parlamento. Y lo hemos aceptado sin rechistar, porque nos parece una idea estupenda. Es decir, que los parlamentarios y parlamentarias andaluzas nos escuchen y vean cuáles son nuestras cuentas, sí, pregunten y qué hacemos con todas ellas. Es decir, pero insisto, somos de las instituciones más transparentes, más controladas y más auditadas de este país. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en la radio. Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y además responsable de las universidades públicas andaluzas, es el portavoz de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas. Comienza el último tramo de curso ya. Así es, así es. Ya el último tirón, ¿no?, del año. Sí, sí. Bueno, es la época además más delicada. Más delicada, porque sí. Por un lado, bueno, pues los estudiantes se enfrentan a sus exámenes, que como es lógico, pues a todos y a todas pone nervioso. Y por otro lado, también un periodo complicado en las universidades, porque ya empezamos a preparar el curso siguiente. Vienen también las pruebas de evaluación para entrar en la universidad, que son también los presupuestos del año que viene. Exactamente. Bueno, los presupuestos los dejamos un poquito más para adelante. Empezamos en septiembre, octubre, ¿de acuerdo? Este trimestre fundamentalmente es prematrícula, organización de PEBAU, exámenes de los estudiantes. Sí. Entonces, por lo tanto, es una época complicada. La gente cree que en las universidades, llegado mayo, como que descansamos. Y es al contrario. De aquí a final de julio hay muchísimo trabajo que resolver. Un dato que no le he preguntado. ¿Ha perdido la universidad pública alumnado en los últimos tiempos? Está perdiendo progresivamente. ¿Por qué? Yo quiero aclarar además que mi universidad no. Mi universidad seguimos creciendo en estudiantes a nivel global, digamos. Yo hablo ya como país, ¿de acuerdo? No tanto en Andalucía porque no tengo el dato último, pero a nivel global, poquito a poco. Porque se van a la formación profesional. Por 2 razones. Bueno, efectivamente, son varias razones. Evidentemente, la irrupción de la privada, ahí está. Y en la privada además están sobre todo llevándose, o más que llevándose, no me gusta esa expresión, están matriculándose muchos alumnos de másteres. Por otro lado, se ha producido un fenómeno que yo considero muy positivo en nuestro país, que es el crecimiento de la formación profesional, tanto grados medios como grados superiores. Es muy positivo porque realmente creo que hay muchas carreras profesionales que se pueden hacer a través de la formación profesional. Un país desarrollado debe tener un sistema universitario, un sistema de formación profesional muy, muy fuerte. Y en tercer lugar, todavía no lo estamos notando, pero no mucho, pero se va a notar dentro de muy poco, concretamente el llamado invierno demográfico, que es concretamente esa caída de la natalidad tan importante que se está produciendo. Lo vamos a empezar a notar. Y ahí, evidentemente, sí te puedo decir, además, que desde la Universidad de Andaluza ya estamos planificando ese futuro para anticiparnos al problema con distintas medidas. Por ejemplo, la internacionalización. Hay que reforzar mucho la internacionalización del sistema universitario andaluz, mirando sobre todo también en Latinoamérica. Latinoamérica confluyen, por un lado, la misma lengua y, en segundo lugar, que tenemos un sistema de universidades muy potente que es muy bien reconocido en Latinoamérica. Y por otro lado, tenemos que ir a lo que se llama la formación la formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Lo que se llama el long life learning. Eso es fundamental. Ya no puede ser como ocurría en nuestra época, en la cual uno terminaba la carrera y ya decía, bueno, se acabó la universidad y ya no la voy a volver a pisar en mi vida. Esa filosofía ya ha cambiado, ya está cambiando. Ya yo contemplo con una gran satisfacción cómo muchos de nuestros alumnos de másteres, de títulos propios, de expertos universitarios, son profesionales. Son gente que tienen su carrera profesional, pero quieren mejorar. Quieren mejorar para de esa manera recualificarse, ser más productivos, tener mejores ingresos, ascender en su profesión, etcétera. Por lo tanto, estos son los 2 grandes elementos en los que las universidades tenemos que de alguna manera fortalecer para seguir creciendo. Claro. Francisco Oliva, le agradezco muchísimo que haya pasado por aquí por la radio. Un abrazo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Adiós.